Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente compartiendo a través de Kol Shaddai, y sean bienvenidos a este espacio de preguntas y respuestas titulado La Torá Responde, como cada sábado a partir de las 10:30 de la mañana, hora centro de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Aquí saludándolos también a través del chat. Y bueno, vamos a estar respondiendo las preguntas que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana. Algunas preguntas se me extraviaron, no las estuve buscando en el correo, pero bueno, ya una cosa a la otra no pude solicitar que me las reenvíen, así que ya con más tiempo pediré que me las puedan enviar de vuelta, si me hacen el gran favor, para que no se pierdan y que se puedan responder, ya sea el próximo programa o el siguiente, pero que se puedan agendar, que no quede nada pendiente. Y gracias por la paciencia, por estar del otro lado participando, enviándonos sus preguntas y estando atentos también, para que todos podamos crecer y podamos compartir este tiempo de Torá, este tiempo de estudio, de reflexión, de análisis. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas que tenemos para el día de hoy. La primera pregunta nos hacen desde San José, Costa Rica. Dice: ¿puede el Eterno en el milenio regresarle la pareja a una persona viuda y que se volvió a casar? Bueno, vamos a enfocarnos en dos circunstancias. La primera es que si la Biblia avala totalmente que una persona viuda se vuelva a casar, como bien lo dice usted aquí, ¿no? Se volvió a casar. Eso está bien, está dentro de lo que dice la Biblia. Ahora, dice la pregunta, analicemos: ¿puede el Eterno en el milenio, estamos hablando de un lapso de tiempo, regresarle la pareja a una persona viuda? O sea, estamos hablando de la persona con la que estaba casada antes. En primer lugar, en la perspectiva de lo que dice la Escritura acerca del milenio, o sea, estamos hablando básicamente de un periodo de 1000 años de paz, el reinado de Yahshua, el Mesías. No hay nada que diga o que avale que se produzcan matrimonios, en el sentido tradicional como le conocemos. Lo que sí dice la Escritura es que no habrá matrimonio, no se darán el matrimonio, y la gente será como los ángeles. Las Escrituras, especialmente en Mateo 22:30, si quieren anotarlo, en Marcos 12:25, ahí habla de la resurrección, que es el evento previo del milenio. Las personas no se casarán, dice claramente, ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como los ángeles. El matrimonio en esta vida, en este mundo en el que estamos, en este plano, vamos a decir, tiene como propósito fundamental el cumplimiento del mandato de Elohim, ¿sí? En el cielo, digamos que este propósito no se cumple. Por ejemplo, si se ve el matrimonio desde el punto de la procreación, no hay necesidad, no hay procreación, no hay nacimientos en el milenio, ¿sí? En el milenio, digamos que la atención estará puesta en la perfección y el reinado de Yahweh, no en el matrimonio, no en la procreación, no en reencontrarse, digamos, con un matrimonio. Espero haber dado luz, claridad en cuanto a la respuesta de San José, Costa Rica, que nos hacen, y muchas gracias por participar en el programa. Otra pregunta que también nos están haciendo desde San José, Costa Rica,
Dice, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Son Moisés y Elías literalmente? ¿Puede una persona afirmar que posee el espíritu y la voluntad de Elías? Muy bien. Vamos a analizar, aquí hay 3 preguntas, ¿no? 3 en 1. Los dos testigos, no están los nombres, desde luego. Moisés y Elías literalmente, dice la segunda pregunta. Eso es una interpretación que se ha dado, ¿sí? Por la Torá y los profetas. Pero lo que sí dice la Escritura es que profetizarán por 1200 días, y estos dos testigos se los describe como los 2 olivos o los 2 candeleros, o sea, las 2 menorot que están en pie delante de Yahweh. Sí, en cuanto a interpretación, algunos dicen Moisés Elías, otros dicen que no, que es Enoc y Elías, ¿no? O sea, Moisés no, Enoc o Hanoch. No está, o sea, si usted pregunta literalmente, no está definido realmente si es Moisés Elías, así que la respuesta es no. ¿Puede una persona afirmar que posee el espíritu y la voluntad de Elías? Bueno, esto es algo personal. Las personas pueden afirmar lo que quieran, pueden afirmar de todo. Tal vez la pregunta que usted hace es, ¿puede ser cierto que una persona tenga el espíritu de Elías, el ruaj de Elías? La respuesta es no, desde luego que no. No digo que esto sea imposible, lo que estoy diciendo es como la vez pasada que yo hablaba sobre los dones. Una persona puede tener, acá es donde viene la confusión, y la emoción a veces le traiciona a la gente. Uno puede tener don de profecía, pero no ser profeta. O sea, ser profeta son palabras mayores, ¿sí? Es muy grande eso, es muy pesado. Y no hay profetas hoy en día, no hay profetas. Lo que puede llegar a ver, ¿sí? Esto sí está comprobado, es gente con don de profecía. Pero de ahí a que se coma el cuento o que diga que posee el espíritu y la voluntad de Elías, pues eso es algo ridículo, ¿no? Es totalmente ridículo. Entonces, no sé, en el mundo de las iglesias, en el mundo del creyente, vamos a decir, ¿no? Porque ahí entran todos, hay de todo. Entonces, pues hay gente que se hace llamar patriarca. Usted dice, wow, ¿no? Entonces, o sea, usan esos títulos, o sea, profeta queda chico. Y dicen, yo soy, no sé, soy Moisés reencarnado. O en la historia hubieron muchos locos, ¿sí? Perdón que use la palabra esta, pero bueno, locos en el sentido de que dicen incoherencias, ¿no? A eso me refiero. Que se creían Mashiach. Hubieron muchos en la Edad Media, cantidad, en la época del Renacimiento también. Locos que se presentaban y decían, yo soy el Mesías, ¿no? Y se autoproclamaban así, y obviamente siempre hay alguien que les sigue, ¿no? Siempre. Entonces, por eso se dieron a conocer. Entonces, no, la respuesta es no, para nada. Lo del tema de los 2 testigos, Moisés y Elías es lo que mayormente los comentaristas dicen, pero no tienen el 100% de la seguridad. Es una interpretación, hago la aclaración. O sea, yo no puedo decir es Moisés y es Elías, porque eso sería afirmar 100%, lo cual no está definido, no está aclarado en la Biblia, como tampoco, no sé, Enoc y Elías dice otra postura de los comentaristas. Pero independientemente de eso, al no tener el 100% de la seguridad, no podemos decir quiénes realmente son estos 2 testigos, estos 2 seres que profetizan 1260 días. Lo dejamos en el misterio, ¿sí? Es un misterio. Uno de los tantos misterios de la Biblia, y de esas preguntas que quedan picando, ¿sí? No podemos afirmar 100% que sean ellos los 2 testigos.
Pues muchas veces nos vamos por lo que los comentaristas, exégetas o intérpretes de la Torá dicen, pero al fin de cuentas no está probado 100%, ¿no? O sea, no están los nombres de ellos. Muchas gracias por la pregunta entonces que nos hace desde San José, Costa Rica. Vamos a la siguiente pregunta, dice desde Managua, Nicaragua. ¿Orar antes de ponerse la kipá y el talit gadol es correcto? Bueno, esto es una tradición judía, ¿sí? La kipá es una cobertura, representa sujeción al Altísimo. El talit gadol es el manto de oración, es el manto grande, ¿no? Gadol es grande. Si bien es cierto que tradicionalmente, hago la aclaración, el talit gadol trae una verajá, seguramente la habrán visto, trae una verajá escrita, que es la bendición justamente leitatef batzitzit, envolvernos en los tzitzit. Esa verajá, tradicionalmente el judaísmo la implementó como una señal de cumplimiento de mitzvah. Si se hace o no se hace una bendición, yo quiero aclarar lo siguiente, y estamos para aprender todos. Orar es una cosa, decir una brajá es otra. Son dos cosas diferentes. Orar es interceder, es hablar con el Creador. Pronunciar o recitar una bendición no es orar. ¿Sí? Hago la aclaración porque acá dice orar antes de ponerse la kipá o el talit gadol es correcto. Yo creo que usted lo que quiso decir es dar una bendición, ¿no? Como cumplimiento de precepto antes de ponerse la kipá y antes del talit gadol, tradición judía. Lo cual no estoy diciendo que es malo y hay que desecharlo, no. Hay muchas bendiciones. Lo que pasa es que en el judaísmo se ha implementado eso justamente por el cumplimiento de cada precepto. Ustedes van a ver eso, ¿no? Que siempre, ya sea una práctica ceremonial, como bendecir una copa de vino en el Shabbat, es una práctica ceremonial, eso no es un mandamiento. Sin embargo, se recita una verajá, o el pan, el jalá, o muchas verajot, tan siquiera poner likboa mezuzá, fijar la mezuzá en el dintel de la puerta. Cuando se cumple un precepto se acostumbra a decir una verajá. Se acostumbra, es una costumbre de bendecir al Creador por poder haber alcanzado ese precepto. Pero en el caso de la kipá, el talit gadol, es optativo, obviamente. Con esto no quiero decir de que si uno no recita la verajá, no sé, está en transgresión o está haciendo algo indebido. No. Las bendiciones que se dicen cuando se cumple un precepto son más bien ceremoniales, tradicionales, pero no es tampoco algo obligatorio, ¿no? No tiene ese carácter, eso es lo que quiero decir. Bueno, muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta también desde Managua, Nicaragua, dice: he escuchado que un niño se debe presentar a los 40 días de nacido, igualmente se debe presentar una niña a los 80 días de nacida. Muchos dicen consagrarlos. ¿Cómo sería ese proceso de consagración? ¿Es bíblico? Bueno, en realidad esto se desprende de Levítico 12, que tiene que ver con la purificación de la madre, ¿no? Levítico 12, todas lo que son leyes relativas a la purificación de la mujer después del parto. Todas esas ordenanzas que aparecen en Vaikra 12, al igual que la mayor parte, digamos, de todas las leyes de purificación, no están vigentes, desde luego, porque tienen que ver con el santuario, ¿sí? Bíblicamente sí, pues en la época bíblica incluso se tenían que hacer ofrendas especiales. Lo que sí aprendemos que uno de los evangelistas, ¿no? Que cuando la madre de Mashiach subió al templo con su ofrenda para obedecer este precepto, no pudo ofrecer un cordero, sino que se vio obligada a aceptar
la alternativa permitida a los pobres, que era ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Entonces así se proporciona una evidencia interesante, ¿no?, de la humilde circunstancia de esta familia en la que nació el Mashiach. Por ejemplo, por dar un ejemplo, mientras los hebreos permanecieron en el desierto, es probable que las mujeres trajeran sus ofrendas inmediatamente después de expirado el periodo de su separación. Pero cuando se establecieron en la tierra de Israel, y muchas familias vivían lejos del templo, porque no todos vivían ahí, lo que sí se debe mencionar es que se les permitió consultar sobre este punto según sus conveniencias. Por lo menos es cierto que después del nacimiento de Samuel, primero de Samuel 1:21, su madre, Hannah, no entró en el Mishkan, en el tabernáculo, hasta que el niño fue destetado. Entonces, sí es importante dejar en claro esto. Lejos está de todo lo que tiene que ver con los primogénitos y todo eso. No, esto más bien tiene que ver los 40 días en el caso del niño y 80 días en el caso de la niña. Levítico 12 tiene que ver con la consagración que hacía la madre de presentar por la separación. ¿Es bíblico? Sí, pero no está vigente. O sea, está en la Biblia, pero no está vigente, o sea, no se puede hacer hoy en día. Usted va a ver muchas cosas, va a ver que en el cristianismo, por ejemplo, presentan a los niños, pero eso es otra, no tiene nada que ver, es otro motivo, otro propósito, muy lejos de lo que dice Vaikra 12. Esto yo lo refiero con Levítico 12 porque usted está diciendo acá presentar a los 40 días el niño y 80 días la niña. Eso es en cuanto a las leyes de la purificación. Hay muchas leyes, hay muchas cosas. La vez pasada lo estábamos comentando en la clase de los martes, ¿sí? Para todos aquellos que quieran unirse, varones, a las clases de Biblia, de Torá, que tenemos los martes en la noche. Estábamos hablando sobre ese tema interesante de lo que está vigente y lo que no está vigente, ¿no? Porque pueden haber muchos preceptos, pero momento, o sea, ¿qué hacemos, decíamos el martes, en cuanto a estas leyes que al no estar el santuario, 1, 2, no está en la tierra de Israel, hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta. Es bíblico, pero no está vigente, ¿sí? El proceso, sí, se llevaban animales, se presentaba, se hacía toda una ceremonia con el sacerdote, recitaba unas bendiciones y digamos que era el acto exactamente después de los días de purificación. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente. Desde Monterrey, México, dice: ¿por qué se cambiaron los nombres de los meses hebreos? ¿Quién determinó eso? Muy bien. Bueno, en realidad esto se remonta a el cautiverio babilónico. Muchos ya saben eso, ¿no? Que fue ahí el cambio. Lo que pasa es que históricamente, si usted me pregunta quiénes fueron, o sea, quién determinó eso. No, en realidad fueron muchos. Ellos les llaman sabios o rabinos. Cuando se codificó el Talmud Bablí, que fue a partir de este evento de los 70 años de la cautividad en Babilonia, el Talmud Bablí no viene de antes. El Talmud Bablí es una colección de escritos, discusiones, comentarios, tiene diferentes tratados de los rabinos, ¿no? ¿Por qué se cambian los nombres? La respuesta sería por toda la influencia de Babilonia. Ellos, de alguna manera, y me refiero a la generación que nació allá, porque los que entraron en la cautividad, la mayoría murieron en Babilonia, no regresaron a Judá o a Jerusalén. Es decir, que la otra generación nace ahí y viene con la cabeza cambiada. O sea, eran más babilonios que judíos, vamos a decir, mentalmente, culturalmente hablando. Por eso es que traen el arameo, que fue una influencia muy fuerte
para Israel, a tal grado que prácticamente lo estaba dejando a un lado, lo estaba quitando al hebreo, el arameo me refiero. Y el tema de los meses también, lo mismo es cultural. Ellos empezaron a cambiar nombres, obviamente por los significados que tenían. Obviamente entra el cuestionamiento que muchos dicen, sí, pero Tamuz, por ejemplo, era un ídolo. No todos los nombres de los meses del calendario hebreo son nombres de ídolos. Ellos obviamente le dan una explicación a esto, ¿sí? Porque no es que Nisan o no sé, Adar, Tebet, todos esos son nombres de ídolos. No son nombres de ídolos. Y si hablamos de mencionarlo, quiero hacer un paréntesis, porque también está eso, ¿no? De que a veces dicen, no, pero ni siquiera se pueden mencionar los nombres de los ídolos. Mencionarlos es una cosa, y no hay ninguna prohibición de mencionarlos. Lo que hay una prohibición es de adorarlos o reverenciarlos. Eso sí está prohibido. Pero mencionar nombres, no. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el calendario solar, ¿no? Marzo viene de Marte, junio viene de Juno. Entonces sabemos que los nombres también de los meses, o lunes, los días, ¿no? Los días de la semana, lunes viene de la luna. Y sí, reciben nombres, si vamos al mismo caso, vienen de dioses, ¿no? De ídolos. Pero independientemente de eso, ellos fueron los que modificaron por la influencia que obviamente el exilio en Babilonia se extendió. Ellos dicen, esto no está del todo corroborado, pero dicen que la redención de Babilonia fue la última importante que ellos celebraron, vamos a decir, ¿no? O sea, conmemoraron su salvación más reciente, la redención de Babilonia, porque finalmente a través de ese edicto pudieron regresar. Entonces, en lugar de recordar el éxodo, ¿sí? Yetziat Mitzrayim, los sabios de esa época decidieron que era más apropiado conmemorar la última vez en que la nación fue redimida. Y de ahí tomaron la determinación de usar estos nombres, ¿sí? De los meses por su exilio pasado y los convirtieron en nombres judíos, ¿sí? Es como dice Jeremías 16, 14, 15. Ya no se dirá más, vive Elohim que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino se dirá, vive Elohim que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Entonces ellos celebraron esta redención de Babilonia y dicen que por eso le dieron el origen a estos nombres de los meses, ¿sí? Espero haber dado luz y claridad a su pregunta. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Nos preguntan desde la Patagonia, Argentina. Dice, ¿está vigente el matrimonio entre primos? Bueno, si vamos a hablar de vigente como tal, habría que hacer ciertas aclaraciones. Es cierto que Levítico 18 da especificaciones, ¿no? Pero lo que sí se prohíbe, tomando la Biblia, ¿no? Es el matrimonio con parientes cercanos. Te va a decir, bueno, no, pero ahí especifica que con este, pero ahí no aparecen los primos. Bueno, el hecho de que no aparezcan los primos ahí, o primos hermanos, no quiere decir que esté vigente o que esté permitido. Puede o no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero quiero hacer la siguiente aclaración. Según la ciencia y los descubrimientos y todo lo que se ha visto, este tipo de uniones o matrimonios puede tener
o sea, hay probabilidad de que los hijos tengan enfermedades genéticas. O sea, hay riesgos. Entonces, yo no he estudiado, o sea, no tengo la autoridad, no soy médico genetista ni obstetra. Yo creo que esta respuesta la tendría que responder alguien, un profesional, que pueda explicarlo, ¿no? No tengo las palabras exactas para explicar esto, pero si a mí me preguntan mi opinión, la mía, si yo sé que eso lleva un riesgo, yo diría que no. No, si eso yo sé que va a traer un riesgo para los hijos, como enfermedades, deformidades o enfermedades genéticas, no, desde luego que no. O sea que por el hecho de que no se especifique en Levítico 18, no es que me está dando luz verde para decir, bueno, la unión entre primos, aunque bueno, convengamos que cada país tiene diferentes leyes. Hay países donde se permiten ciertas cosas que van muy en contra de la Torá, y obviamente así es como padecen, ¿no? Padecen las consecuencias por ir en contra, por tener leyes que van en contra de la Torá. He conocido un matrimonio que prácticamente andaban escondidos, ¿no? Porque lo importante acá es que, bueno, si estas personas, estos primos, ¿no? Usted me dice que están preparados, así tengan un doctorado en psicología, están preparados mentalmente y aún tengan lo que tengan de conocimiento para enfrentar las críticas y el prejuicio familiar, el prejuicio social. Recuerde que el ser humano es un ser sociable y no está preparado para soportar eso. Entonces, mucha gente no puede sostener eso. No lo puede sostener. Yo he visto un matrimonio, conocí un matrimonio que prácticamente andaban escondidos, ¿no? Son primos. Entonces a eso es lo que voy. O sea, hay muchas cosas que hay que ponerlas en la mesa, ¿no? ¿Está vigente? Que esté o no esté vigente, mi opinión, mía, no es la de un profesional. Yo no soy un profesional de la salud, así que pues eso lo tendría que responder alguien que tenga ese conocimiento. Pero mi opinión es que si hay un riesgo, hay probabilidad de un riesgo, yo digo que no, determinantemente. O sea, no hay vuelta. Y he visto muchas malas consecuencias por ese tipo de uniones. Mucho prejuicio, mucha crítica, problemas familiares, problemas sociales. Entonces, eso me inclina más a decir que no. Eso es importante dejarlo claro, porque es como el tema de la poligamia, ¿no? Bueno, eso sí se especificó que obviamente no está vigente, pero ¿qué pasa con aquellos países que está permitida la poligamia? Así están, padeciendo porque se meten en un montón de problemas espirituales y un montón de cosas horribles que no pueden sostener, pero las leyes de ese país les permite ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que se haya permitido ciertas cosas en el mundo antiguo, en la época de Levítico o antes de Levítico, hoy estamos en otra sociedad y hay muchas cosas que han cambiado y hay muchas cosas que se descubrieron y hay muchas cosas que en la sociedad actual son muy mal vistas. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo le agradezco por esta pregunta, pero bueno, esa sería mi opinión. Repito, esto tal vez un obstetra, un profesional, alguien que realmente conozca, que sea un profesional y pueda dar una respuesta correcta, ¿no? De acuerdo a esto. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos hacen desde Patagonia, Argentina, dice: ¿se puede ablandar la carne con leche? Muy bien. Hay una prohibición en la Torá de no cocinar. No cocinar. Quiero hacer la aclaración de lo siguiente. No cocinar el cabrito en la leche de su madre.
Eso dice en la Torá. No dice no mezcles carne y leche. En ningún lado de la Biblia dice eso. Bueno, el judaísmo se fue por la rama, lo interpretó como que carne y leche no se pueden juntar, o sea que no me puedo comer una hamburguesa con queso porque tiene carne y tiene queso, lácteo cárnico prohibido. Bueno, y tan así que hasta tienen 2 refrigeradores, 2 heladeras, una para lácteos y otra para cárnicos, ¿no? Entonces no mezclan la cocina, nada, ni siquiera los platos ni los cubiertos. O sea, es una cosa paranoica, ¿no? Pero bueno, ablandar la carne con la leche. ¿Se puede o no se puede? No hay ninguna prohibición en la Biblia de esto. Muchas veces la leche hace eso, ¿no? Y esto es a veces cuando se cocina el matambre o, bueno, se utiliza la leche para ablandar la carne. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo es esto de no cocer el cabrito en la leche de su madre? Claro, esta era una práctica literal cananea, un rito de la fertilidad, que la misma leche de la madre, ¿sí? La ponían en un recipiente y la cría la cocinaban en esa leche. Cocinaban el animal y luego esa leche la regaban en los huertos. Ritos de la fertilidad. Esa es una práctica idolátrica, como tal. Pero cuando uno está cocinando, no está haciendo un rito idolátrico. No está invocando un demonio cuando está cocinando. ¿Correcto? Si usted me dice, no, yo voy a conseguir la leche de la mamá de esta cría y voy a cocinar el animal ahí y voy a llevar la leche y la voy a regar en los huertos y voy a hacer todo como hacían estos idólatras de Canaán. Bueno, ahí sí, eso está prohibido. Pero ablandar la carne con leche no es algo, ¿sí? Y esto, bueno, algunos si están acostumbrados al judaísmo, yo creo que se deben estar rasgando los vestidos en este momento, ¿no? Las vestiduras, con lo que estoy diciendo, pero usen la razón, usemos la razón, ¿sí? Lo que dice la Biblia y lo que inventa la gente. Entonces hay muchas cosas, así todo, es el nombre, una lista enorme. Todo es así, todo es por si las dudas, lo interpreto de esta manera, lo interpreto de esta otra. La Biblia no dice que no pronunciemos el nombre del Creador. ¿Y por qué lo ocultaron? Si dice que demos gloria a su nombre. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Carne con leche, lo mismo. La Biblia no dice que no se puede mezclar la carne y la leche. No dice en ningún lado. Lo que prohíbe es una práctica idólatra cananea. Eso sí. Muy bien, espero haber dado claridad. Otra pregunta que nos están haciendo desde Tennessee, Estados Unidos, dice: ¿cuál es el cumplimiento profético y a cuál fiesta corresponde basado en el único verso que se refiere a la resurrección de los muertos en Pesaj? ¿La fiesta de Shavuot ya se cumplió o la seguimos esperando según la casta rabínica? Y proféticamente, ¿cuál será el evento futuro de Shavuot? Bueno, estoy un poquito confundido con sus preguntas. A ver, para entender, si usted dice que el cumplimiento profético de las fiestas, plural, ¿no? Fiestas, todas apuntan a algo profético, yo creo que por ahí va su pregunta. ¿Y cuál sería el evento futuro de Shavuot? ¿Usted dice que la fiesta de Shavuot ya se cumplió o la seguimos esperando según la casta rabínica? Bueno, ahí no estoy de acuerdo con eso porque la fiesta de Shavuot sí se celebra. No se está esperando nada. Y si tenía que suceder algo y se cumplió, también. A ver, vamos a dejar en claro esto. ¿Qué se tenía que cumplir en Pesaj? La salida de Egipto. Ya se cumplió. Ya no se puede cumplir de vuelta.
¿no? O sea, los símbolos, si usted toma los símbolos de las fiestas, ya se cumplió. Sukkot, ya anduvieron en el desierto, ya pasaron los 40 años, ya se cumplió. Entonces, el problema, por así decirlo, es que se le quiere dar un enfoque profético, entre comillas, a todo, y no es así. Las fiestas son sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir eso? Son un ensayo, porque estas fiestas se celebrarán en el reino de Yahweh, ¿sí? Independientemente del símbolo de la resurrección o no resurrección, de la morada, de la enramada, de los primeros frutos, de la entrega, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, las tablas. Hay muchos símbolos, pero no, o sea, para aclarar esto, las fiestas no están conectadas todas así como usted lo está planteando acá. Tienen elementos y se cumplieron en la historia y se siguen cumpliendo, se siguen celebrando. En realidad son, lo que hoy hacemos nosotros son conmemoraciones. Son conmemoraciones. Eso es lo que estamos haciendo, porque todos estos eventos ya ocurrieron. A partir de un evento surgió una fiesta, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, Shavuot. Iban por el desierto, llegaron al monte Sinaí, deténganse, purifíquense, prepárense porque van a recibir los mandamientos. Y así fue. Entonces, a partir de ese evento, de la entrega de la Torá, se conmemoró en el mes de Sivan, los primeros días de Sivan, la fiesta de las semanas. Shavuot, justamente haciendo mención de las semanas que venían contando, 50 días desde que salieron de Egipto. Entonces, es muy importante esto verlo así, porque si nosotros queremos ponerlo todo desde el título de profético, empezamos con la confusión, porque decimos, a ver, este pasó, este se cumplió, este no se cumplió, este se va a cumplir. No, en realidad todos se cumplieron. Y todos se conmemoran. ¿Por qué? Porque cuando venga el reino de los cielos, se celebrarán. Se celebrarán. Eso es lo que tiene que ver. No es tanto del cumplimiento profético de algo oculto, de alguna revelación, un evento futuro que vaya a suceder. No está en eso. El evento futuro es que el Eterno descenderá. ¿Sí? Una cosa es que entregue las tablas, los mandamientos, que se vaya, pero que deje a su Ruach, como lo anunció. Pero otra cosa es que descienda a Él, que venga a Él. ¿Sí? La Torá viviente, vamos a decir. Entonces, yo lo enfoco desde este punto. Espero que se haya aclarado, que se haya entendido lo que quise explicar. Me confundí un poco con las preguntas, pero bueno, discúlpeme si no fui muy preciso, muy claro. Pero básicamente esa sería la respuesta en cuanto no solamente a Shavuot, sino todas las fiestas. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta que nos están haciendo desde Pakistán. Dice, de acuerdo con Hechos 23, versículos 12 al 14, ¿qué sucedió con ese juramento y las personas se dejaron morir? Lo leemos, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo, o sea, a Shaul. Bueno, la pregunta que nos está haciendo dice, ¿qué sucedió con ese juramento y las personas? ¿Se dejaron morir? En realidad no se logró el objetivo porque recuerden que Shaul, Pablo fue trasladado a Cesarea y posteriormente fue enviado a Roma. Entonces no hay ninguna evidencia de que
se hayan automutilado o que se hayan dejado morir para cumplir ese juramento. O sea que prácticamente el juramento fue un acto de venganza que, gracias a la alerta, a la intervención divina más bien, porque esto fue una intervención divina, no logró su objetivo y se salvó Shaul, ¿no? Esta intervención divina salvó la vida de Shaul. Entonces digamos que este juramento no logró su objetivo. Así que no hay evidencia de que se hayan automutilado o que se hayan dejado morir. O sea, las cosas cambiaron, ¿sí? Y la escritura dice que un varón, un discípulo joven, guiado por el Ruaj, alertó a Shaul sobre este juramento y el plan que tenían los judíos para asesinarlo. Entonces Shaul tomó medidas para evitar esta tragedia y, dando instrucciones a un centurión para que lo trasladara a Cesarea, se fue, ¿sí? Así que fue librado. Pero bueno, fue intervención divina. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Virginia, Estados Unidos. Dice, según Josué 2:1 al 21 y Mateo 1:5, ¿qué dice la historia respecto a Rahab y su matrimonio? ¿Con quién se casó para que fuera de la genealogía descendiente de José, el padre tutor de Mashiach? Ella se casó con Salmón, así se llamó. Él era un miembro prominente de la tribu de Judá. Creo que era un líder, ¿sí? Se lo consideraba príncipe. Hay algunas tradiciones hebreas antiguas que sugieren que este Salmón, el mismo esposo, ¿no?, de Rahab, era uno de los espías que fue enviado a Jericó, si ustedes recuerdan Josué. En la genealogía de Mashiach, Salmón se lo menciona como padre de Boz, quien a su vez es padre de Obed, padre de Jesé, Jesé padre del rey David. Entonces Salmón sería el esposo, ¿no?, con quien se casó Rahab. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente desde Colombia. Dice, según Éxodo 21, las leyes sobre los esclavos, ¿en qué medida o extensión se sigue aplicando a nuestros días? ¿Existen versos o sucesos que hayan cambiado esta medida? Bueno, en Éxodo 21, el capítulo 21, se refiere específicamente a la esclavitud de los hebreos, no a la esclavitud de personas no hebreas. ¿Sí? O sea, no en general. Ahí no habla de la esclavitud en general. Habla de esclavos hebreos. Estas leyes que establecen, según la Torá, un periodo de servicio de 6 años y luego se le daba la libertad, se aplicaban solo en el contexto antiguo. Esto no está vigente. O sea, no, en la práctica actual moderna no aplica para nada, porque de hecho en la actualidad la esclavitud está prohibida en todas sus formas a nivel mundial. ¿Sí? Los derechos humanos universales, incluidos los que prohíben la esclavitud y la trata de personas, han reemplazado completamente todas las leyes bíblicas o todo lo que la Biblia hable sobre la esclavitud en el ámbito jurídico internacional. Entonces, Éxodo 21 habla de los 6 años, ¿sí? El servicio de 6 años, y luego se le daba la libertad. Esclavos hebreos. Pero la esclavitud en general, desde luego, sí está totalmente prohibida en todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta nos están enviando desde Nicaragua. Dice, ¿nos podría profundizar un poco más sobre el propósito y cumplimiento profético de Yahshua descendiendo después de su muerte por 3 días al Sheol? Según 1 de Pedro 3:18 al 19 y Mateo 27:50. Sí, estos versículos hablan de la muerte y la resurrección de Yahshua y, digamos, su predicación a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:18 y 19
lo que explica es que Yeshua sufrió una sola vez por los pecados. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y luego predicó a los espíritus encarcelados. Acá están usando ustedes el nombre Sheol. El Sheol, hay que entender bien ese término, porque no es el infierno, es la morada de los muertos, el Sheol. ¿Sí? Bueno, en el plano está un poco misterioso esto, porque en el plano físico, vamos a decir, su cuerpo estaba muerto los 3 días, ¿no? Su espíritu fue enviado a la Shejinah, pero su alma no fue deshecha. Entonces, lo que sí se dice es que aparentemente Yeshua, en ese lapso de tiempo, hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Algunos ponen la palabra predicó, pero bueno, lo que dice en el hebreo es anunció un mensaje. Yeshua anunció un mensaje. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Yeshua habló, digamos, entre su muerte y resurrección? Bueno, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Yeshua fue al infierno. La idea de que Yeshua fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblica, eso es algo inventado. Incluso los griegos que ponían Hades, el Hades no es el infierno tampoco. La morada de los muertos. Lo que pasa es que la gente cree que la morada de los muertos es el infierno. No, el infierno es otra cosa. El Gehinom es un lugar de castigo, de tormento. ¿Sí? Los griegos le llamaban el Hades. El Hades es un lugar temporal, tanto para los perdidos como para los consagrados o santos, ¿sí? Que aguardaban, digamos. O sea, lo que podríamos decir o dejar en claro es que hizo 2 cosas. Consoló a los santos difuntos y los llevó a su hogar eterno. Y a su vez proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Entonces lo que podemos saber con seguridad es que Yeshua no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para salvarse. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte. Eso lo dice Hebreos 9:27. No dice una segunda oportunidad. Además, Yeshua no estaba sufriendo en un infierno. Eso es todo un invento. Hago esta aclaración porque se ha dicho de todo, ¿no? En cuanto a esto, que fue a predicar a los espíritus encarcelados y que él estaba en el infierno. Y no. Todo eso es invento. Proclamó la victoria. ¿Por qué? Porque venció. Y aunque no había resucitado y aunque no había sido entregado, él ya estaba proclamando la victoria. Yeshua. ¿Por qué? Porque el plan de Elohim se iba a llevar a cabo como sea. Pero se iba a llevar a cabo y se iba a cumplir. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Florida, Estados Unidos. Dice, ¿por qué la comunidad se llama Kol Shaddai? ¿Qué significa Kol Shaddai? Bueno, este nombre significa la voz del Todopoderoso. Shaddai, el acróstico Shin Dalet Yod Shomer Daltei Israel, o el guardián de las puertas de Israel. En la Biblia sabemos que ese acróstico significa el omnipotente o el todopoderoso. La palabra Kol significa voz, sonido, llamado. O sea que diríamos que Kol Shaddai significa la voz del Todopoderoso. ¿Sí? Ese sería el significado. ¿Por qué se llama así? Porque ese fue el nombre que se nos reveló. Año 2002, creo que fue. Sí, año 2002. Desde allí es que comenzó la comunidad Kol Shaddai. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo también desde Florida, Estados Unidos, dice: ¿cómo se puede explicarle a alguien que practica el judaísmo
que se puede seguir la Torá y cumplir sus preceptos, Shabbat, fiestas bíblicas, comer limpio, circuncisión, etc., sin necesariamente ser judío y no estando en el judaísmo. Muy bien, muy interesante la pregunta porque desde la visión judía, esto es algo que es importante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo yo le respondo a alguien que está en el judaísmo, que practica el judaísmo? Esto es un poquito difícil porque el que practica el judaísmo va a ver, no se va a salir de esa posición. O sea, no va a tener la delicadeza de decir, bueno, ok, yo trato de salirme de este concepto. Muchas veces el que está en una religión cree que la religión a la que practica es la mejor, es la única y es la verdadera, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces, por más que uno le vaya con versículos, con un montón de explicaciones, no se va a aceptar esto porque el judaísmo dicta todo lo contrario. Entonces, es el mismo judaísmo, es el mismo, la misma atadura religiosa la que no permite que la gente pueda ver las cosas de otra manera. Usted dice sin necesidad de ser judío, sin practicar el judaísmo. ¿Cómo hacerle entender que se puede cumplir todo y que esto no está limitado a una etnia, a una raza, a una religión, a una nación, a una sangre en particular? Es correcto, no está limitado a eso. En el antiguo pacto, ¿sí? Y no quiero decir Brit Hadashah porque si usted le va con versículos del pacto renovado o el Nuevo Testamento a un judío, le va a decir, pues esas son tonterías, nosotros no creemos en eso, para mí todo eso es invención de hombre. Entonces, ok, vamos con la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es desde Génesis hasta Malaquías. Esa es la Biblia hebrea, se le conoce como Tanaj, ¿sí? El Tanaj es la Biblia hebrea. En el Tanaj hay versículos que enfatizan que Dios no hace distinción entre personas. Y esto no tiene que ver solamente entre ricos y pobres dentro del pueblo judío o el pueblo hebreo, no. La condición o la posición social, la nacionalidad, ¿sí? Eso no son, digamos, limitaciones para ir delante del Creador. De hecho, yo la otra vez explicaba que Dios o Elohim, aunque muchas veces en la Biblia se lo identifica como Elohei Israel, el Dios de Israel, no quiere decir ese término que Él es Dios de una nación solamente. Es Boré Olam, es el creador del universo. Cuando la Biblia le llama Elohei Israel es porque se está identificando con el pacto que le hizo al pueblo para que el pueblo se encargue de proclamarlo a todas las naciones. Acá hay un problema grande y es que Israel falló, si usted quiere el judaísmo también, le ponemos la palabra judaísmo, falló en no dar a conocer abiertamente a los 4 puntos cardinales de la tierra este mensaje, el mensaje de la Torá, ¿sí? No del judaísmo, de la Torá. El judaísmo es una religión que nació a través de la historia, pero no tiene nada que ver con la Torá. O sea, el judaísmo no nace con la Torá, el judaísmo nace muchísimo tiempo después. Pero como les decía recién, en el Tanaj hay versículos que enfatizan que el Creador no hace distinción entre personas, sino que juzga a todos según sus acciones y no por su posición social o su nacionalidad. Digamos que este principio de imparcialidad se manifiesta en versículos que hablan de la justicia del Creador y digamos el trato igualitario hacia todos. Como dijimos, sin importar ricos, pobres, el tipo de raza, etnia al que pertenezcan, el país, cultura, etcétera. O sea, no, porque Él es el Dios del universo, es el Dios de todos. Job, por ejemplo, 34:19, dice, Elohim no hace acepción de personas, trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obras de sus manos. Usted me va a decir, bueno, pero ese versículo habla de ricos y pobres, que pueden ser de los del pueblo de Israel solamente. Lo cierto es que no.
De hecho, mire, en la Biblia, los famosos personajes bíblicos, patriarcas, incluso muchas personas importantes, personajes de la Biblia, no son hebreos. ¿Sí? Desde la visión judía, vamos a decir, son gentiles. De hecho, Abraham es uno, ¿no? Abraham, el padre de la fe, es un gentil. O sea que de ahí nació el pueblo de Israel, de un gentil. Segundo de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Yahweh, miren lo que hacen, porque con Yahweh, nuestro Elohim, no hay injusticia, tampoco hay acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, esto en Hebrija de allá se habla mucho, ¿no? Hechos 10, 34, 48, pero bueno, yo no cito las porciones de Hebrija de allá porque el problema, el conflicto histórico que surgió fue que cuando vino el Mesías, les dejó en claro, les puso bien en claro en su cabecita la idea de que no tenían que enfrascarse y cerrarse en cuatro paredes como una religión, sino que tenían que hablar a viva voz, abierta, a todas las naciones. Por eso es que hubo una revolución y hubieron muchas persecuciones cuando el Mesías estuvo en la tierra, y cuando el Mesías se fue, ahí empezaron muchas persecuciones, muchas matanzas, mucho odio, mucho desprecio, mucho celo. Y todo eso, ¿por qué lo menciono? Porque el judío sabe muy bien, y si no lo sabe tiene que saberlo, que el Elohim de la Biblia, o el Dios de la Biblia, no es el Dios de una nación. Que quede claro eso. Él no es Dios de un solo pueblo, de una sola nación. De hecho, los extranjeros, en Isaías también, los extranjeros, los gentiles, como se les llama, o los gerim, son bienvenidos. Si abrazan el pacto, si guardan los mandamientos, si guardan el Shabbat, si abrazan la Torá, la circuncisión, todo lo que la Torá manda, si ellos lo abrazan, incluso dice que les da un lugar mejor que el de hijos e hijas. Entonces, la Biblia lo dice muchas veces. El que dice todo esto que no es así es la religión. La religión es la que limita, como siempre, ¿no? Metiendo la mano y arruinando, ¿sí?, de alguna manera, el verdadero plan del Creador, ¿sí? Digamos que arruinando es un decir, porque Él lo va a llevar a cabo, le guste o no le guste. De hecho, hacer acepción de personas, ¿sí?, es muy malo, ¿sí? Es muy malo. Esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, el proverbio 28:21 de Mishlei dice: hacer acepción de personas no es bueno, pues por un bocado de pan el hombre pecará. Y tiene que ver de alguna manera con algo que se llama discriminar, ¿sí? O sea, para saber cómo juzgar bien una situación, debemos saber cómo distinguir entre las personas primero. Pero en realidad lo más importante es hacerlo desde la justicia, desde la equidad. Discriminar se refiere al hecho de favorecer a una persona por encima de otra. Un ejemplo común de esto es respetar a un hombre rico más que a uno pobre, solo por el hecho de que uno tenga más dinero que el otro. Entonces, la injusticia no puede ser moral para nada. Santiago 2 lo dice. Uno de los pecados más nombrados en el libro de Proverbios es el hecho de ser injustos en la manera en que enjuiciamos a los demás. Lamentablemente los seres humanos son propensos a la corrupción, y este proverbio que yo leí, 28:21, señala que algunas personas son capaces de actuar inmoralmente por trivialidades como un pedazo de pan, ¿sí?, o cualquier ideal, todo lo que nos pueda llevar a hacer una diferencia, una discriminación, mejor dicho. Entonces esto es importante entenderlo porque, vuelvo a repetir lo que dije al principio, la religión judía tiene sus preceptos,
preceptos religiosos, no preceptos bíblicos, preceptos religiosos. Los mismos preceptos religiosos impiden que el judío se salga de eso y pueda tener una visión más amplia, no elitista, no enfrascada, encerrada, en decir, bueno, somos Am Segulá, somos el pueblo elegido y los demás no pueden participar, no pueden hacer nada, están totalmente exentos. Eso no es cierto, no es cierto. La Biblia nos muestra claramente que Israel fue el medio por el cual se recibió la Torá, se recibieron los preceptos, pero automáticamente se les ordenó ser luz, Or Laumot, ser luz a las naciones. Entonces esto es importante, porque fíjese que aquí es donde falla la religión como siempre. Cuando meten estos ideales, este prejuicio, digamos, para decir, ok, no eres judío, no estás obligado, no tienes que guardar nada. Y por el contrario, si te ven guardando algo que tenga que ver con la Torá, te van a decir, no, estás muy equivocado, te crees judío. No, yo no me creo judío. Yo soy hijo de Elohim, del Creador, o hijo de Dios, ¿sí? Yo soy un ser humano y en la Biblia el Eterno trata a todos por igual, a todos, ¿sí? Es cierto que Él llama al arrepentimiento y a la corrección, sí es cierto, porque que trata por igual no quiere decir que Él acepta los pecados de todos, las costumbres, las prácticas de todos, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que Él corrige y le da la bienvenida a todos, de igual manera. Esto es muy importante entenderlo porque con esto bien en claro se desbarata, se derrumba completamente toda esta visión exclusivista, digamos, elitista del judaísmo, la religión judía, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto porque de igual manera no se trata, quien me hizo esta pregunta, no se trata de congraciarse con el judío o con el judaísmo o con esta visión, vamos a decir, porque al fin de cuentas es una religión, ¿sí? Es como que yo haya tenido, no sé, un pasado católico, bueno, yo no lo tuve, pero estoy haciendo un ejemplo, que yo tuve un pasado católico y de alguna manera estoy ahora guardando los mandamientos, pero me congracio con el catolicismo, es decir, trato de quedar bien. Pues en realidad a mí no me interesa si quedo bien o quedo mal con el catolicismo, porque lo que entiendo es que es una religión, ¿correcto? Entonces, la religión va a hacer su trabajo. ¿Cuál? El de enfrascar a la gente y el de mantenerla presa de ese ideal, de esa creencia, y prejuzgar a los demás, en este caso a los no judíos o a los gentiles, para decirles que ellos no están obligados, que no tienen por qué guardar ni Shabbat, ni fiestas, ni comer kashrut, ni mucho menos milá. Entonces, todo esto es importante entenderlo, ¿sí? El judaísmo es una religión más de las tantas religiones. Que quede claro esto. Que usen la Torá, que usen los preceptos, no los pone por encima de las demás religiones. Es una religión más de las tantas religiones que hay en el planeta. Entonces esto que quede claro, ¿sí? Porque es muy importante comprender la visión bíblica, la fe bíblica y el propósito original que el Creador tiene con el ser humano. Él no trata con religiones, Él trata con el ser humano. Entonces esto es importante. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que también nos están mandando desde Florida, Estados Unidos, dice en Eclesiastés 2:11, ¿qué nos da a entender Salomón cuando dice aflicción de espíritu? Bueno, Salomón, Coelho, es muy interesante este libro. Lo que él llama la aflicción de espíritu se refiere a la frustración, al vacío, digamos, ese vacío del alma que muchas veces las personas sienten, ¿no? Esa falta de satisfacción que experimenta la persona al darse cuenta de que todas sus obras, sus logros, a pesar del esfuerzo, de la sabiduría, no le brindan verdadera felicidad ni propósito.
Aflicción de espíritu se puede entender también, lo hemos compartido en los estudios sistemáticos que dimos ya de este libro hace muchos años, como la vanidad, ¿no? La vanidad se usa mucho en este libro, Coelet, y está muy interesante porque Hebel quiere decir lo hueco, lo vacío, es decir, la falta de sentido, de propósito en la vida humana. Esa es la aflicción del espíritu. Para que se entienda, la falta de satisfacción. Usted recuerde que Salomón, habiendo probado todo lo que el mundo tiene para ofrecer, él descubre, por permiso del Creador, que no hay satisfacción real ni en las posesiones, ni en el poder, ni en el placer, ni tampoco en la sabiduría. Todo es correr tras el viento, aflicción de espíritu. Y no es que sea un término muy negativo, ¿no? Porque el concepto de aflicción de espíritu muchas veces también refleja esa desesperación, esa tristeza, esa naturaleza efímera, vacía del ser humano. Y si lo entendemos mejor en el sentido positivo, la aflicción de espíritu nos llama, ¿sí?, a buscar un propósito más significativo en la vida. Es decir, más allá de las cosas materiales, más allá de las cosas triviales, que muchas veces el ser humano se mantiene entretenido, pero nunca se sacia su alma, su ser, su esencia. Aflicción de espíritu es la representación de la decepción, la falta de significado en la vida. Salomón todo eso lo experimentó al darse cuenta de que todas las cosas que él, logros, obras, todo lo que pudo hacer, en realidad son vanos y no satisfacen la necesidad del ser humano por un propósito más profundo. Entonces, siempre es importante ver las cosas con una connotación mucho más profunda. No es simplemente la frustración, la falta de sentido y propósito en la vida humana, sino el llamado a decir, ok, mi vida tiene que retoñar, ser llena de propósitos que realmente le brinden verdadera felicidad. Muchas gracias por la pregunta que nos hicieron desde Florida, Estados Unidos. Otra pregunta que también nos hacen desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿qué es el sionismo? ¿Tiene fundamento bíblico? Bueno, el sionismo, hay muchas definiciones. Está la definición política, ¿no? Como movimiento político judío que defiende la formación del Estado propio, ¿no? Un Estado independiente, el Estado de Israel. Ustedes saben que después de la proclamación en 1948, todo esto fue en apoyo y la defensa del Estado judío, el Estado de Israel. La pregunta que nos hacen es, ¿tiene fundamento bíblico? Bueno, si usted habla con un sionista, le va a decir que sí. ¿Por qué? Y porque la ideología del movimiento político nacionalista, llamado sionismo, fundada por Theodor Herzl, se propuso una región que corresponde a la antigua tierra de Israel, ¿no? Esto está un poco peleado porque, mire, nosotros podemos ver las cosas desde el punto de vista enfrascado solamente y decir, bueno, la Biblia dice que profetiza que todos regresarán a la tierra de Israel. La historia de Israel es una historia muy triste y lamentable porque yo quiero partir desde la idea de que cuál era la tierra, o el mapa, vamos a decir, de la tierra que se profetizó como la tierra prometida. Si ustedes dibujan ese mapa, ¿sí?, las fronteras desde dónde hasta dónde iba a ser la tierra prometida, iba a ser enorme. Una enorme masa de tierra. Esa sería Eretz Israel. Lo cierto es que cuando ellos llegan, la limitación era otra. Y esto está largo de explicar, ¿eh? Yo lo quiero resumir, pero bueno. Mi posición es que Israel está y llegó a lo que es
porque no hizo las cosas bien. No hizo las cosas bien. Y usted dice, bueno, pero aunque no haya hecho las cosas bien, tiene de respaldo y de garantía al Creador, que si Él lo profetizó o lo habló a través de los profetas, se tiene que llevar a cabo. Sí, el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que la gente le dio la espalda al Creador en muchas oportunidades. Entonces, el Creador no falló, el Creador no cambió, Él sigue siendo el mismo. El que cambió fue el pueblo de Israel. Se independizó en el sentido de un ideal, de una religión, de unos principios en cuanto al comportamiento con el mundo, con las naciones. Es decir, esto es muy largo de explicar, pero lo cierto es que a lo largo de los siglos, fue perdiendo territorio, y ustedes saben cómo está hoy en día, ¿no? Incluso entre ellos mismos. Es el odio que existe entre los judíos sionistas y los judíos no sionistas. El sionismo defiende que todos los judíos tienen que regresar, y de hecho tienen la obligación de regresar de la diáspora a la tierra de Israel. Pero si usted mira digamos, en lo que es el ideal, en términos generales de los judíos, no todos ven las cosas de la misma manera. O sea, no todos los judíos son nacionalistas, que quede claro. ¿Hay que ser nacionalista? La respuesta es no. No. Obviamente en la historia del sionismo, como movimiento político, se fue desvirtuando a mediados del siglo XIX. Digamos que comenzó más a derivarse, a desviarse al entrar en contacto con grandes corrientes ideológicas de Europa, sobre todo de esa época, como el socialismo, el nacionalismo, incluso el liberalismo. Entonces, hay muchas cosas que, si usted me pregunta hoy, siglo XXI, ¿qué es el sionismo? Pues el sionismo es más bien un movimiento político, nacionalista. No es algo que esté emparentado con los anuncios bíblicos, ¿sí? El hecho de que se use el término Sión por la antigua, el monte de Jerusalén, ¿no? El nombre Sión, no quiere decir que sea 100% bíblico. ¿Por qué? En primer lugar, porque el propósito se desvió completamente. Y además de eso, hay muchos judíos, cantidad de judíos a nivel mundial, que están totalmente en contra de este ideal. Imagínense si todos los colombianos tendrían que obligatoriamente regresarse a su país sin importar lo que ellos piensen, hayan vivido, hayan construido o hayan hecho en los países que están. ¿Sí? Hay colombianos en todo el mundo. Bueno, de repente se empieza a levantar una ideología donde todos, de manera obligatoria, tienen que regresar a Colombia y no pueden salir de Colombia. Que todos los argentinos regresen a Argentina, que todos los chilenos regresen a Chile y así sucesivamente, ¿no? Que todos los españoles se vayan a España y no pueden vivir en ningún otro país. Pues yo creo que el ser humano tiene la libertad, incluyendo a los descendientes de hebreos o judíos, tienen la libertad de vivir donde ellos quieran. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Entonces, la ideología sionista ha llegado a tener un perfil oscuro, ¿sí? Siniestro, en el punto de este nacionalismo, como les dije, que durante el siglo XIX en Europa le dio otro enfoque a la idea de un Estado, un Estado-nación. ¿Quién fundó el movimiento sionista? No fueron creyentes. Eran judíos seculares. No eran ni siquiera religiosos. O sea que este movimiento nacionalista, de luego, tomó todo su impulso a partir de muchos eventos, sobre todo a partir de esta etapa, pero lo cierto es que se inspiró de manera particular, digamos, en un pensamiento o en una versión alemana del pensamiento de la Ilustración europea. O sea que los principios nacionalistas alemanes se convirtieron en características clave del nacionalismo sionista. El nacionalismo
judío no tiene nada que ver con las tradiciones judías y por el contrario se opone en mucho a todo eso. El sionismo se puso como objetivo primario la creación de un Estado judío moderno, considerando que con ello le devolvía, digamos, al pueblo judío su estatus de nación y pondría fin a 2 milenios de vida en el galut o en el exilio. Pero ¿a quién se le antojó, como dije, que el ser humano, ¿sí?, no tenga el derecho de vivir donde quiera en este planeta? ¿A quién se le antojó eso? Claro, yo los ejemplos que dije recién, seguramente muchos me van a abrir los ojos, van a decir que no, desde luego que no. Si uno decide emigrar, irse a otro país, sí, yo entiendo. La diáspora no es todo producto 100% de el exilio babilónico, del exilio, la invasión a Siria, los ataques y todo lo que... No. No porque estaríamos errados si lo vemos desde ese punto. ¿Es cierto que eso afectó la historia hebrea? Sí, es cierto. Es cierto que cambió el curso de muchas cosas, pero también es cierto que de manera anticipada al pueblo de Israel se le dijo claramente en el Deuteronomio que si desobedecía y se continuaba con esa actitud ante los preceptos, iban a ser exiliados, iban a perderse, digamos, extraviarse en naciones, iban a servir a reyes que ni siquiera ellos conocían. Y esta es la realidad, así fue. O sea, para entender mejor esto, el sionismo no va desde el punto de vista bíblico porque es creado, como dije, por judíos seculares. Segundo, tiene un carácter más político, socialista, nacionalista y no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice. ¿Sí? Yo espero haber aclarado, este es un tema muy amplio, pues obviamente podríamos hablar mucho tiempo de todo esto, pero lo cierto es que la respuesta es no tiene un fundamento bíblico, porque es un movimiento político, es como que un ideal, puede tener desde un origen un tema en común, pero el tema es quién lo crea y a partir de qué conveniencia o qué ideal defiende. Esa es la verdad. Si usted me dice que el movimiento sionista se remonta a la época de Jeremías, por ejemplo, entonces le diría que sí. Pero esto fue creado en el siglo XIX. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta que nos están haciendo desde California, Estados Unidos, dice, según Jueces 11, versículos 30 al 40, ¿podría explicar cómo se realizó ese sacrificio? Bueno, yo lo que comentaba la vez pasada en el estudio Shoftim es que obviamente hay diferentes posiciones. Está aquella posición desde el punto de vista exegético, con los comentarios que se hacen, que en realidad la hija no fue sacrificada como tal, sino que fue dedicada al Creador, ¿sí?, a una vida completamente apartada para Él y no se unió con ningún varón. ¿Sí? Esa es una interpretación, o sea que en realidad él no la ofreció, no la sacrificó, pero sí hay otra interpretación según los comentarios y las expresiones que aparecen en el hebreo que llaman mucho la atención y todo apunta a que en realidad sí mató a su hija, ¿sí?, la entregó y ofreció a su hija como una ofrenda, tal como se hacía con los animales. ¿Sí? Esa es la... Si usted me pregunta cómo fue, cómo se realizó ese sacrificio, pues seguramente como se hacían con los animales. No especifica, desde luego, no hay tampoco datos extrabíblicos que hablen de este evento. Sí es muy fuerte, pero no se especifica en el caso del sacrificio de la hija cómo fue a cabo, ¿no? Yo creo que habrá sido como se sacrificaba o se ofrecía o se ofrendaba a los animales. Es decir, a partir de un altar construido se sacrificó. De todas maneras, queda el misterio abierto, ¿no? La pregunta queda abierta porque
no podríamos afirmar algo que no hay pruebas del todo. Está muy peleada la interpretación de estos textos de Jueces 11 porque, como les digo, está la posición que defiende que en realidad la hija no murió, sino que fue dedicada, apartada solo para el Creador, y por eso iban a llorar por ella, por su estatus. Y otra posición dice que no, que en realidad el texto hebreo está hablando de eso, de que él se quebró muy fuerte porque tuvo que llevar a cabo el asesinato de su propia hija, o sea, matar a su propia hija. Esto es algo terrible, terrible lo que dice la Biblia, pero bueno, no especifica realmente cómo es que sucedió, ¿sí? Espero, bueno, haber dado un poquito de claridad, por lo menos desde el punto de vista de esta pregunta. Muchas gracias por todas las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar el día de hoy. Me quedaron pendientes que, bueno, esperamos me las puedan reenviar, ya que extravié correos que tenían preguntas. No los pude encontrar, así que bueno, después me comunicaré para que me los reenvíen, por favor. Y bueno, muchas gracias por conectarse, por acompañarnos, por estar ahí también a través del chat, saludando, interactuando. Y recuerden, la cita es todos los sábados a las 10:30 de la mañana, hora centro de México. ¿Sí? La Torá Responde, un espacio de preguntas y respuestas. Y quédense en sintonía porque vamos a seguir compartiendo con todos ustedes más estudio, más material. Así que no nos vamos, sino que seguimos compartiendo con todos ustedes. Cuídense mucho, hasta la próxima. da 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 da